Formación profesional en psicología de la emergencia. Comportamiento social. Característica. Esto puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público como también privado, según la circunstancia que se encuentren las personas que conviven en dicha comunidad. Los comportamientos sociales de todo individuo es parte de una buena comunicación interpersonal. La conducta se presenta en un determinado contexto ambiental donde los integrantes presentan características específicas y éste actúa o responde a determinada situación. El núcleo familiar es el principal motor impulsor de transmisión de normas y valores sociales, patrones fundamentales de la socialización. A medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a ir entendiendo estos conceptos más a fondo. Comportamiento social. Conducta. La conducta es un ejemplo biológico de esta formada, que está formada por modelo de comportamientos estable. Se manifiesta a través de cualidades adaptativas dentro de la sociedad. En el individuo se considera una conducta formal cuando en el comportamiento se cumple una serie de normas registradas como valioso en una comunidad o sociedad. Todas las personas tienen una personalidad individual y propia. Todo individuo presenta características propias diferentes al resto de los demás. A excepción con nuestros comportamientos en sociedad, podemos hablar de 4 tipos de conducta en particular similares en la que podemos encerrar a todas las personas. Están las conductas sociales, donde el individuo cumple con la norma de convivencia dentro de la sociedad. La que no ataca en forma alguna a la colectividad, es la que cumple con todas las reglas de convivencia. Tenemos la conducta asocial. Es el individuo que carece de toda norma de convivencia y poca comunicación con el resto de la comunidad. Conducta parasocial. Se establece en la comunidad, pero es diferente de las demás conductas. No se relaciona con lo social, no tiene aceptación de los valores creados por la colectividad, pero sin destruirlo, no realiza el bien común, pero tampoco lo ataca. Conducta antisocial. Estas personas van en contra del bien común, atenta contra la organización primordial de la sociedad, destruye sus valores fundamentales, ataca las normas principales de convivencia. Habiendo tocado superficialmente estos conceptos, nos metemos a lo que es psicología de la emergencia. Hasta aquí, ¿tienen algún tipo de pregunta, comentario? ¿Se va comprendiendo bien? Ok. En psicología de la emergencia se manejan básicamente 5 columnas que van a ser como nuestros parámetros, nuestro guía para manejarnos en la contención a una persona en situación de crisis. La primera columna es la contención propiamente dicha. En esta columna, en esta fase, en este estado, nosotros trabajamos para poder conectarnos cognitivamente y emocionalmente con la persona, aplicando lo que es una empatía fría, que la empatía fría indica la capacidad de poder comprender cognitivamente lo que la otra persona está atravesando en el nivel intelectual. Luego está la empatía genuina, que es conectarte con la otra persona y poder comprender por lo que está pasando a un nivel emocional. Entonces, en esta columna nosotros trabajamos en ambas fases
tanto la empatía fría como la empatía genuina, para poder brindarle el apoyo a la persona que está en una situación de crisis emocional. En esta fase lo que se trabaja es mucho con el contacto físico, el poder transmitirle confianza a la persona para que sienta también ella la conexión y un estado de confort donde ella pueda o él pueda comenzar a dialogar contigo. Vamos a ir profundizando uno más en toda la cursada en estas columnas. Luego está la segunda columna que se da, que es la palabra. Una vez que nosotros hacemos un buen trabajo en este, repito, hay que trabajar bien en este primero para luego pasar a la palabra. No podemos nosotros llegar ante una persona que está en una situación de crisis ya pidiendo que se aplique esta columna. En esta columna la palabra donde la persona comienza a poner en palabra sus estados emocionales y psicológicos. Bien. Entonces, si tú no trabajas primero en esta columna, es muy difícil que tengas un buen resultado en esta segunda. Porque la persona probablemente no sabe quién eres tú, o quizás si sabe quién eres, no tiene la suficiente confianza como para decirte realmente qué es lo que le está causando ese estado, cuál es el disparador de esos tipos de comportamiento, etc. Por eso hay que trabajar primero en esta área para luego pasar a provocar que la persona comience a poner en palabra lo que está atravesando. Al mismo tiempo, nosotros aplicamos lo que es una escucha activa. Bien, no solamente escuchamos sus palabras, sino también su lenguaje no verbal, sus microexpresiones, su comportamiento durante la conversación, el cual da muchísima información. Finalmente, cuando se termina de hablar la persona sin interrumpir, salvo que haya la oportunidad de hacer una pregunta poderosa que se usa en coach para poder traer conciencia, cuando se termina esta primera fase se da la información, es como una psicoeducación para que la persona pueda entender, para que la persona pueda comprender, para que, o sea, la finalidad es traer conciencia a la persona que sepa por qué está pasando, por lo que está pasando en ese momento, donde la persona pasa a ser consciente de su estado psicológico, de su situación, le es más fácil confrontar con las herramientas que le terminarás brindando al terminar la primera sesión. Bien, son estas 5 columnas nuestra guía durante todo el trabajo. Primero trabajamos la contención para que la víctima se calme, para que la víctima pueda sentirse cómoda con nosotros. Provocamos la palabra, ya que donde no hay palabras hay comportamientos. Y de ahí viene también la palabra adicción, que vamos a tocar también una clase sobre eso. La palabra adicción es un compuesto cuyo significado es a sin dicción, palabra. De ahí viene la palabra diccionario. Eso quiere decir una persona sin palabra, es decir, alguien que no puede poner en palabra lo que está viviendo emocionalmente. Entonces, como no puede poner en palabra, comienza a tener comportamientos y comportamientos que le generan adicciones, como no solamente el consumo de estupefacientes, sino también está la ludopatía, entre otros tipos de adicciones que vamos a tocar en una de las clases. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta sobre las columnas, sobre los pasos? ¿Va muy bien? Ok. Tipos de crisis. Tenemos la crisis de identidad. Es un tipo de crisis emocional que implica un sentimiento de confusión o duda
acerca de quién es uno mismo, qué valores o creencias sostiene y cuál es el propósito en la vida. Puede ocurrir en diferentes etapas de la vida, pero a menudo se asocia a la transición a la adultez, cuando las personas están en un proceso de definir su identidad y su sentido de pertenencia en el mundo. El motivo es sentimiento de confusión o duda acerca de quién es uno mismo, qué valores o creencias sostiene y cuál es su propósito en la vida. Puede ser desencadenada por eventos importantes en la vida, como la transición a la adultez, el retiro laboral, la pérdida de un ser querido o una ruptura de relación significativa. Las consecuencias de esto, sensación de pérdida de autoestima y autoconfianza, conflicto interno, búsqueda de significados y propósito, cuestionamiento de las decisiones tomadas en el pasado, angustia emocional y necesidad de reevaluar la identidad y los valores personales. Es por eso que conjuntamente con la formación en psicología de la emergencia vamos a tener también inteligencia emocional, que le va a dar muchas herramientas para poder acompañar a estos tipos de personas. Tenemos la crisis de ansiedad. Esta crisis se caracteriza por la aparición repentina y abrumadora de síntomas de ansiedad, como palpitaciones, sudoraciones, sensaciones de falta de aire, pensamientos acelerados y miedos intensos. Puede ser desencadenada por situaciones extremas o traumáticas como la pérdida de un ser querido, un evento traumático, disculpen, como la pérdida de un ser querido, un evento traumático, un cambio importante en la vida. Las consecuencias pueden incluir dificultades para funcionar en la vida diaria, problemas en relaciones interpersonales y disminución de la calidad de vida. Crisis de angustia. Esta crisis se manifiesta por la aparición repentina y aguda de síntomas de angustia, como sensación de opresión en el pecho, mareos, sensación de irrealidad y miedo intenso. Puede ser desencadenada por situaciones traumáticas como un accidente o una situación de peligro inminente. Las consecuencias pueden incluir la evitación de situaciones o lugares que se asocian a la crisis, dificultades para llevar una vida normal y cambios en el comportamiento. Esto se da mucho en lo que es, vamos a ver ahorita, lo que es trastorno de estrés postraumático también. Crisis de depresión. Esta crisis se caracteriza por la aparición de síntomas graves de depresión, como tristeza profunda, pérdida de interés en actividades previamente disfrutadas, cambios en el apetito y en el sueño y pensamientos de muerte o suicidio. Puede ser desencadenada por eventos estresantes como la pérdida de empleo, la ruptura de una relación o la incapacidad para cumplir con las expectativas personales o sociales. Las consecuencias pueden incluir aislamiento social, disminución del rendimiento en el trabajo o en la escuela y aumento del riesgo de suicidio. Crisis de trauma. Esta crisis se produce como resultado de la exposición a un evento traumático, como un accidente, una agresión sexual, un desastre natural o un acto de violencia. Puede provocar síntomas como flashback, pesadillas, evitación de lugares o situaciones que recuerdan al trauma y cambios en el estado de ánimo y en la forma de relacionarse con los demás. Las consecuencias pueden incluir trastorno en estrés postraumático, problema de sueño, dificultades en las relaciones y deterioro de la calidad de vida. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Estos son los tipos de crisis, básicamente lo que nosotros vamos a abordar. Si bien no vamos a diagnosticar, que ya vamos a explicar bien, nosotros estoy revisando el celular porque me están llenando de mensajes, yo no sé si no pueden ingresar o qué. Al, al recibirnos, nosotros no vamos a ser psicólogos, eso quiero aclarar de la primera clase. Bien, nosotros no vamos a tener la capacidad para diagnosticar ni mucho menos medicar. Nosotros vamos a tener la capacidad para poder acompañar a una víctima a un proceso de recuperación de una manera interdisciplinaria. Bien.
Esto funciona de la siguiente manera. Generalmente, no en todos los casos, pero generalmente los psicólogos atienden una vez por semana a las víctimas, a las personas. Bien. Luego, el resto de la semana no les pone cuidado. Lo hablo por mi caso particular. Yo estuve en estrés postraumático, he tenido pánico, he tenido intento de suicidio, etcétera. Estuve al borde de un colapso, tenía un desborde emocional y estaba con una psicóloga. La psicóloga me atendía solamente los días viernes. Lo que ella me hablaba me servía el sábado y quizás parte del domingo. Ya el domingo en la noche comenzaba nuevamente a tener crisis. Y ya el lunes por la mañana le estaba mandando mensaje, quería que me escuchara, quería que me repita al menos lo que me dijo el día viernes y no me respondía a la llamada, no me atendía la llamada, no me respondía a los mensajes, nada. Me ignoraba totalmente y eso a mí me generaba mucho más ansiedad. No estoy diciendo que todos los psicólogos sean así, pero a mí me tocó atravesar por eso. Por ese motivo, yo decidí estudiar esto y poder también, a medida que voy estudiando, también voy actualizando las informaciones para poder dar más herramientas a las personas que estudian, que puedan acompañar y estar siempre que pueda también la persona disponible para la víctima que está atravesando por esta situación. Bien, nosotros estamos en el tiempo que la víctima necesita, con una llamada, un mensaje de texto, si podemos ir a visitarlo, siempre pendiente, más que nada por las noches, donde los ataques de ansiedad y de pánico se intensifican. Bien, entonces ese va a ser nuestro trabajo como profesional en psicología de la emergencia, poder acompañar. También estamos capacitados para afrontar situaciones traumáticas de hasta 72 horas después. Por ejemplo, un accidente de tránsito, un evento traumático como un incendio, un intento de homicidio, etcétera. Nosotros podemos confrontar a esa víctima de una manera emergente. Bien. Sin embargo, no se debe descartar eh, la intervención de un profesional en la psicología como un licenciado. Bien. Pero eso no quiere decir tampoco que una vez que entre el licenciado a tratar que nosotros abandonemos. Nosotros podemos seguir acompañando porque es un trabajo interdisciplinario, ¿bien? Se trabajan conjuntamente. De hecho, tu trabajo le va a dar mucha información al psicólogo también, porque tú vas a tomar nota de los avances, de cómo tú vas viendo y le pasa luego ese documento al psicólogo para que el psicólogo también tenga una información más amplia y le sirva para luego poder quizás diagnosticar o derivar a un psiquiatra donde probablemente le vaya a medicar. ¿Cuál es la diferencia entre psicólogo y psiquiatra? El psicólogo estudia la mente humana en cuanto al comportamiento. El psiquiatra estudia la mente humana desde la biología. El psiquiatra es un médico. Por lo tanto, el psiquiatra está en condiciones de medicar si requiere la persona. Aclaro, porque me ha tocado muchas veces asistir a personas y luego le digo, mira, va a ser muy recomendable que tú asistas a un psicólogo, yo te puedo recomendar. Me dice, no, yo no quiero saber nada de los psicólogos. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque los psicólogos te vuelven más loco. Y yo le digo, ¿qué te hace pensar eso, que te vuelven más loco? Sí, porque los psicólogos te dan medicamentos, y esos medicamentos te vuelven adicto y luego ya te quedas loco si no consumes esas drogas. Yo le digo, eso no es así. Primeramente, los psicólogos no es para loco. Segundo, los psicólogos no medican. Ellos no pueden medicar. Tercero, el que medica es el psiquiatra y el psiquiatra medica, vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Medica en un ejemplo de depresión.
donde la intervención del psicólogo no es suficiente para que la persona que está en una depresión patológica avance. Entonces el psicólogo deriva al psiquiatra para que el psiquiatra medique. Y entonces vamos a hablarlo así. La parte del cerebro revelado, por así decirlo, se anestesia, queda desactivado por efecto de la droga. Y de esa manera la persona puede avanzar por medio de la intervención psicológica, mientras dura el efecto de la droga. De esa manera se va reprogramando y va formando un hábito para luego depender cada vez menos de la droga. Bien, pero ¿qué sucede? Hay muchas personas que no se quieren esforzar un poquitito para avanzar, sino que generan una dependencia a esta droga. ¿Por qué? Porque mientras consumen la droga la persona está bien. Entonces dice, no es necesario poner en práctica lo que me dijo el psicólogo. Estoy bien con la droga, me siento bien. Luego pasa el efecto de la droga y se va volviendo todo oscuro nuevamente la percepción que tiene del mundo. Ahorita vamos a ver lo que es la depresión. Entonces, cuando pasa el efecto de la droga, vuelven a tomar otra vez la medicación. Y así pasa el efecto y toman la medicación y ahí se vuelven dependientes. ¿Pero por qué? Por no avanzar bajo las recomendaciones del psicólogo. Ese es el problema principal. Pero ni el psicólogo ni el psiquiatra van a trabajar para dejarte loco o loca. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta sobre eso? Bien. Siempre tengo una teoría. Si están todos estáticos, es porque no están entendiendo nada o están entendiendo lo suficiente como para no poder generar una pregunta. Pero me animo a creer la segunda conclusión, que están entendiendo, perdón, están entendiendo bien. Ok. La depresión. ¿Qué es la depresión? Pensamiento negativo sobre uno mismo, autoevaluación negativa. Las personas con depresión a menudo tienen una percepción negativa de sí mismas. Pueden sentirse inútiles, sin valor, culpables o creer que son una carga para los demás. Es decir, es una percepción distorsionada a sí misma. Segunda parte, pensamientos negativos sobre el mundo o percepción distorsionada del mundo. Las personas deprimidas a menudo ven al mundo como un lugar oscuro, hostil o sin esperanza. Pueden tener dificultad para encontrar la belleza o la satisfacción en las cosas que antes disfrutaban. Y pueden tener una perspectiva pésima del futuro. La tercera parte, pensamiento negativo sobre el futuro o una percepción distorsionada del futuro. Las personas con depresión a menudo tienen pensamiento negativo y catastrófico sobre el futuro. Pueden anticipar eventos negativos o esperar lo peor en situaciones cotidianas, lo que puede generar ansiedad y reformar su estado depresivo. Estos patrones de pensamiento negativo se alimentan mutuamente y pueden contribuir a mantener y agravar la misma depresión. A menudo se vuelven automáticos y difíciles de cuestionar para las personas con depresión, lo que pueden intensificar su sufrimiento emocional. En este caso vamos a tener también herramientas para afrontar la depresión, pero la clave es entender cómo estas personas, por eso al principio le expliqué que uno debe tener empatía fría y empatía genuina. Bien, la empatía fría consiste en entender cognitivamente por lo que está atravesando la otra persona. Bien, en este caso, comprender que la víctima tiene una percepción distorsionada de sí misma, del mundo que lo rodea y del futuro, es decir, se está dejando morir y dejó de hacer todas las actividades que hacía antes. Hablamos de un deportista, jugaba al fútbol, cayó en un estado depresivo porque pasó un evento traumático en su vida y se comenzó a alejar de todo. Se comenzó a alejar del mundo, por lo que vimos,
se comenzó a dejar él o ella al abandono, ya no se baña, no se higieniza, no se arregla, etcétera, y se encerró sin tener avances en su vida por una percepción distorsionada del futuro también. Ya no tiene sentido nada en la vida. Ahora, si tú vas a asistirle a una persona con depresión, jamás en la vida se te ocurra echarle la culpa por lo que está atravesando. Por ejemplo, vamos, levántate, tú eres fuerte, no estés así tirado, mira, piensa en tus hijos. Tampoco. Nunca le pongas a otras personas, piensa en tus hijos, eh, piensa en tu familia, porque tú crees que esa persona no está pensando en sus hijos. O sea, la depresión no le hace olvidar de sus hijos, pero tiene como una oscuridad que le bloquea su capacidad de accionar. Religiosamente se le podría llamar como un demonio para los que tienen fe. Bien. Tú te vas en la iglesia y le llamas, mira, que esta presión tiene así, 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 y el líder religioso, sea de la religión que sea, te va a decir, eso es un demonio. Es válido. Bien. Pero nosotros debemos afrontarlo en esta posición como un profesional. Bien. Siendo profesional no quiere decir que dejemos de lado la parte espiritual. Es una fase muy importante, sin embargo, no debemos basarnos en eso únicamente. Bien. Entonces, si vas a trabajar con una persona deportista, un ejemplo nada más, que luego vamos a tener una clase de depresión, es invitarlo, por ejemplo, a caminar media cuadra, ni siquiera una cuadra o la manzana entera. La primera semana media cuadra, porque día tras día vamos a tener diferentes tipos de actividades para ir abarcando toda su vida, pero de una forma progresiva y escalonada y sistemática. No a lo brusco, como vamos a caminar media hora, no, media cuadra en el día. Y al caminar esa media cuadra, celébralo, felicítalo. De esa manera comenzarás a activar la ley de compensación en su encéfalo y volverán a producirse los neurotransmisores llamados dopamina. ¿Se entiende? Pero eso es despacito, no acelerado, no a lo brusco. Bien, no se preocupen que tenemos bastante para estudiar y ir comprendiendo eso. Sí, Pipi, adelante. Nada, quería contar esto. Yo hace poquito tiempo estuve internada, debe hacer cosa de mes y medio, estuve internada por una depresión momentánea. Me interné voluntariamente en una clínica psiquiátrica. Las dos primeras noches que estuve ahí, bueno, me sirvieron para pensar Un momento, mucho, Pipi, que no aparte te te estoy aíslan escuchando. de tu... Yo no sé si yo nomás no lo estoy escuchando o alguien más lo escucha. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí escucho. Sí.
claro, totalmente. Muchas gracias, Vivi, por tu experiencia. Es verdad. Gracias por compartir su experiencia. También hay que tener en cuenta que ah, no se debe forzar porque ya la persona camina en una percepción de frustración. O sea, créeme que cuando la persona está en esa situación, intenta hacer algo, pero hay una nube oscura, metafóricamente hablando, ¿no? Que le está siempre diciendo que no puede, no puedes hacerlo, no lo vas a lograr. ¿Se entiende? Entonces la persona intenta y cuando intenta se frustra y se va dejando cada vez más. Entonces si tú vienes a alentarle a la persona y le dices, no hazlo, es que eso no es nada, mira, es una tontería, debes hacerlo. La intención se entiende que es buena, pero no es la manera. Porque para ti, lógicamente, ducharse es lo más normal del mundo, ¿sí? De hecho, puedes sentir placer duchándote. Hay personas que no, pero bueno, hay excepciones. Pero puedes sentir placer duchándote y todo. Y tú piensas que una persona en depresión va a sentir lo mismo que tú y no, no siente, no ve al mundo de la manera en que tú lo ves. Por ende, si tú le exiges algo que para ti es una tontería hacerlo, pero para la persona requiere un esfuerzo inmenso y no logra hacerlo, se va a frustrar más y se va a cerrar cada vez más, a tal punto que ya no va a permitir que tú le brindes el apoyo. Y esa persona irá pisando el terreno de la desesperanza y se terminará suicidando. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha paciencia en este tipo de intervenciones. Bien. El estrés es una respuesta fisiológica y psicológica del organismo frente a situaciones o demandas que percibe como desafiantes, amenazadoras o abrumadoras. Es una reacción normal del cuerpo ante situaciones que requieren adaptación o respuesta y puede manifestarse en diferentes niveles, desde el estrés cotidiano hasta el estrés traumático. La causa del estrés puede ser variada y depende de la situación y la percepción individual. Repito esto, depende de la situación y de la percepción individual. Lo que para ti puede ser estresante, para otra persona no. Lo que para ti no puede ser estresante, para otra persona sí. Entonces hay que entender, repito, como vengo diciendo al principio, entender cognitivamente también por lo que está atravesando esa persona. Bien. Algunas causas más comunes del estrés incluyen estrés ambiental, provocado por factores externos como el ruido, la contaminación, las condiciones de la vida, el clima, entre otros. Estrés laboral relacionado con la demanda y presión del trabajo, como la responsabilidad de la carga de trabajo excesiva, la falta de control o autonomía en el trabajo y el conflicto laboral. Estrés interpersonal, originado por problemas en las relaciones personales como conflictos familiares, problemas de pareja, dificultades sociales o pérdida de seres queridos. Estrés financiero relacionado con la preocupación y presiones económicas como la falta de recursos económicos, el endeudamiento, la inseguridad laboral o la falta de acceso a necesidades básicas. Y el estrés académico experimentado por estudiantes debido a las demandas académicas, la presión por rendir bien en los resultados y la carga de trabajo y los plazos. En cuanto a los tipos de estrés, podemos hablar de tres categorías principales. Estrés agudo es una respuesta breve y temporal del organismo ante una situación estresante. Una vez que la situación se resuelve, los síntomas de estrés disminuyen. Por ejemplo, teníamos clases a las 19 horas
son 18:40 y tú no llegas a tu casa, pero quieres iniciar puntual esta clase y comienzas a caminar más rápido, pero ves que como que parece que tu casa cada vez se aleja más cuando estás en esa situación, entonces comienzas a estresarte y comienzas a sentir muchas sensaciones negativas. Sin embargo, una vez que llegas a tu casa, te sientas enfrente de tu ordenador o tu dispositivo, ya el estrés desaparece y comienzas a disfrutar del momento. Eso es un estrés agudo. En ese tipo de estrés nosotros no intervenimos, porque es algo natural en todo ser humano. Sin embargo, lo que podemos hacer es, en última instancia, a poder brindarle un asesoramiento o una guía para que la persona pueda seleccionar las actividades prioritarias y secundarias y poder trabajar en eso. Pero eso lo veremos en inteligencia emocional. Número 2, estrés episódico. Se refiere a la presencia recurrente de situaciones estresantes en la vida de una persona. Puede ser relacionado con la tendencia a enfrentar situaciones de forma repetitiva que generan estrés. Estrés crónico es una forma prolongada de estrés que persiste en el tiempo, a menudo debido a situaciones estresantes persistentes o crónico, como el estrés laboral constante, problemas de salud crónico, problemas familiares prolongados, entre otros. Es importante tener en cuenta que la percepción y la capacidad de afrontamiento del estrés varían de una persona a otra. Y lo que puede ser estresante para una persona puede no serlo tanto para otra. Eso vamos a ver ahorita por qué para unas sí y para otras no. Ansiedad. La ansiedad es una respuesta emocional fisiológica normal del organismo que se activa en situaciones percibidas como amenazantes o estresantes. Es una reacción adaptativa que nos ayuda a enfrentar situaciones de peligros o desafío, pero cuando se vuelve excesivo o persistente puede convertirse en un trastorno de ansiedad. Eso es porque le voy a explicar un poco con mis palabras. Sucede de la siguiente manera. Ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Pero el ser humano tiene algo que se llama eh, el sistema límbico, que es el regulador de las emociones. Nosotros percibimos las sensaciones del mundo externo y es enviado al sistema límbico. El sistema límbico analiza y si el sistema límbico detecta una amenaza, envía una señal al tálamo, el cual es encargado de liberar un neurotransmisor llamado cortisol y adrenalina. Estos dos neurotransmisores preparan a la persona para poder enfrentar la amenaza o huir. Según los expertos, en la prehistoria, cuando se enfrentaban aún con animales gigantes como mamut, tigre diente de sable, etc., las personas cuando se enfrentaban a estas situaciones, el cerebro primitivo, que es el cerebro reptiliano, que se le llama también, activaba estos neurotransmisores para preparar al hombre o a la mujer a enfrentar al animal o huir. Nosotros seguimos teniendo esas reacciones hoy día. Ya no nos enfrentamos a mamut o a dientes tigre de sable, pero la acumulación de disparadores estresantes en nuestro cerebro tiene el mismo efecto que enfrentarse a un mamut o un diente tigre de sable. Un tigre diente de sable, perdón. La acumulación de muchas situaciones. Entonces se genera lo que es el cortisol y la adrenalina para poder enfrentar o huir. Pero la exposición constante a esta situación no resuelta y la liberación de estos neurotransmisores termina siendo tóxico para el cuerpo y dañino. Y aquí es donde se empiezan a manifestar las enfermedades psicosomáticas. ¿Se entiende? Por no resolver situaciones, por dejarlo
intentar mantenerlo al margen del consciente. Ahorita, en las últimas filminas, vamos a estudiar esto. Bien. Vamos a una filmina más y tomamos un descanso, ¿bien? Ansiedad. Existen varios tipos de trastorno de ansiedad, entre ellos el trastorno de ansiedad generalizada. Se caracteriza por una ansiedad excesiva y persistente en relación con diversas situaciones y actividades cotidianas, acompañada de síntomas físicos y mentales como inquietud, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad y tensión muscular. Trastorno de pánico, caracterizado por episodios recurrentes e inesperados de intensa ansiedad, conocido como ataques de pánico, que pueden ir acompañados de síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, sensación de ahogo, mareo y miedo a perder el control o a morir. Trastorno de ansiedad social o fobia social se caracteriza por un miedo intenso y persistente a situaciones sociales o de desempeño, acompañado de una preocupación excesiva por el juicio de los demás, evitación de situaciones sociales y malestar significativo. Trastorno de estrés postraumático se desarrolla después de un evento traumático como un accidente, una agresión o una experiencia de guerra y se caracteriza por síntomas como recuerdos traumáticos recurrentes, evitación de estímulos asociados al trauma, alteración del estado de ánimo y reacciones de alerta. Cabe aclarar algo, que en cuanto al trastorno de estrés postraumático, tiene dos tipos de, no está en la filmina, tiene dos tipos de categoría. Está el trauma simple o algunos psicólogos también le llaman trauma con T grande, que este tipo de trauma genera el trastorno de estrés postraumático por un solo evento. Puede ser porque un intento de violación o una violación en sí, un intento de homicidio, una guerra, un terremoto, un accidente de tránsito, etc. Eso es solamente un trauma que genera el estrés postraumático. Luego está el trauma complejo o llamado también trauma con T pequeña. El trauma complejo es el resultado de un conjunto de acciones contra la víctima en un tiempo prolongado, que se va dando de una forma sistemática, escalonada y progresiva. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, al vínculo traumático con un psicópata o narcisista. ¿Por qué es trauma complejo? Porque si tú agarras un evento de estos comportamientos tóxicos y tú lo analizas, no es nada. Cualquiera dirá, pero por esto te estás poniendo mal, admítame el término, esto es una pavada. ¿Cómo te va a afectar esto? Sí, si tú lo analizas de forma individual. Pero si tú lo analizas en conjunto con otros tipos de manipulación que también es como benigno o como de baja amenaza, con otro tipo de manipulación y lo acumulas de aquí a 6 meses, un año, 5 años, 10 años, 20 años, 25 años, es motivo para que la persona también sufra estrés postraumático de la misma manera que aquella que la intentaron violar o la violaron, o aquella a la que estuvo en un accidente de tránsito a punto de morir, o el que estuvo en una guerra, o el que estuvo en un terremoto, tiene el mismo efecto. ¿Se entiende? Y este detalle muchos psicólogos no saben. Y al no saber esto, diagnostican mal a la víctima, luego de haber roto el vínculo con un psicópata o narcisista. Por ejemplo, muchos casos, pero el más conocido, que está el video público también, es Yukiko. Yukiko, creo que la mayoría le conoce ya,
Ella ha sido víctima por 20 años de un psicópata narcisista. Ella tenía trastorno de estrés postraumático complejo. Pero cuando se fue con un psicólogo que no sabía de esto y es licenciado en psicología, le diagnosticó a ella como histriónica. Una persona histriónica es como que le gusta exagerar mucho las cosas para llamar la atención. Pero luego yo le dije, no, espérate, búscate otro psicólogo, uno que sepa el tema. Se fue con una psicóloga y ella sí sabía del tema y le diagnosticó con trastorno de estrés postraumático complejo por el vínculo traumático con un psicópata. ¿Se entiende? Es decir, estas informaciones tú las vas a estudiar. Quien está en el curso que inicia mañana, tú vas a darte cuenta. Mañana iniciamos con psicología oscura y vamos a ver todo lo que produce eso. Bien, pero ya es parte del otro curso. Bien. Bien. El enojo. El enojo es una emoción humana normal y natural que surge en respuesta a una percepción de amenaza, frustración, injusticia o provocación. Es una emoción que se manifiesta a nivel cognitivo, emocional y comportamental y puede variar en intensidad y duración. El enojo puede ser una respuesta adaptativa a ciertas situaciones, pero también puede convertirse en un problema cuando se vuelve inapropiado o se experimenta de manera crónica e intensa. Las causas del enojo son diversas y pueden incluir factores internos y externos. Algunas posibles causas del enojo incluyen factores internos, experiencias pasadas, creencias y pensamientos negativos, personalidad, nivel de tolerancia a la frustración y características biológicas pueden influir en la experiencia del enojo. Factores externos, situaciones estresantes, conflictos interpersonales, provocaciones, injusticias percibidas y cambios en el entorno pueden desencadenar también esta situación emocional. En cuanto a los tipos de enojo, se pueden identificar varias formas en las que se manifiesta. Enojo pasivo se caracteriza por la supresión o inhibición del enojo, lo que puede resultar en resentimientos acumulados, sarcasmos, evitación o comportamientos indirectos de agresión. Enojo agresivo se caracteriza por la expresión directa y abierta del enojo a través de comportamientos verbales o físicos como gritar, insultar, dañar objeto o volverse violento. Enojo crónico se refiere a la experiencia persistente y prolongada de enojo, que puede estar asociado a una percepción constante de amenazas o injusticias en el entorno y pueden tener un impacto negativo en la salud física o mental. Enojo disfrazado se manifiesta a través de comportamientos que no son reconocidos directamente como enojo, como sarcasmos, cinismo, ironía o comportamientos pasivo-agresivos. Es importante destacar que la gestión saludable del enojo implica aprender estrategias adecuadas de manejo emocional y comunicación asertiva. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. El ciclo del enojo. El enojo es una sobrecarga de energía que nosotros sentimos cuando experimentamos una sensación de amenaza o injusticia en el exterior. Esta energía es provocada por un disparador, como vimos que es algo interno o externo, y juega mucho la interpretación de los hechos, el cual esa energía requiere una descarga. El problema es que nosotros muchas veces lo suprimimos y ahí está el grave problema. Más adelante lo vamos a ver. Porque si no descargamos, como vimos ya anteriormente, genera efectos dañinos en nuestro cuerpo. Fase del enojo destructivo es sobrecarga de energía, descarga, como vimos recién, un enojo pasivo, ironía, sarcasmo o comportamientos agresivos como insultos o golpes,
usamos esos mecanismos para descargar esa energía y a la vez deseamos castigo al otro o a la otra que nos produjo ese enojo. Quizás después nos arrepentimos, pero en el momento buscamos castigarlo de una u otra manera. Sin embargo, tenemos una fase que es un modelo a seguir de un enojo que resuelve. El enojo es natural y es válido sentirlo. El tema está en cómo gestionamos esa emoción. Está la descarga. Sí o sí necesitamos descargar esa energía. Pero la clave está de qué forma lo hago y dónde lo hago. Luego tenemos que avisar lo que me pasa, lo que interpreto y cómo me afecta. Ya voy a explicar esto. Y buscar soluciones. Pido y ofrezco y diseño conversación. Es decir, yo con mi esposa puedo tener una indiferencia, el cual me puede enojar. Y hasta me puede enojar mucho. Y es normal en las relaciones que hayan enojo. ¿Bien? ¿Por qué? Cuando la persona viene de una familia, trae un dogma familiar en su sistema de creencia, en su programación mental. Viene la otra pareja y trae otro dogma diferente en su programación mental. Cuando se juntan estas personas, comienzan a chocar los dogmas. Lo que a esta persona le parece que no está bien, a esta persona sí, y viceversa. Entonces se entra en una fase de negociación para ver qué seguir manteniendo, el cual aporta a la relación y qué desechar. Y de esa manera esta nueva relación va formando su propio dogma diferente al de sus familias. Pero en ese proceso pueden haber desbordes emocionales, porque hay negociaciones que pueden resistirse. ¿Por qué no? Porque para mí esto me parece bien, ¿cómo vamos a dejar esto, que esto y que aquello, ¿se entienden? Se debe negociar. En esos procesos pueden resultar enojos, frustraciones. Entonces, el tema del enojo uno lo puede sentir, pero en la descarga, como venimos diciendo, depende de qué forma lo hago y dónde lo hago. Yo estoy enojado con mi esposa. Estamos en un lugar público. No sería correcto que yo vaya y le diga, yo mismo, como muchas personas lo hacen, como una forma autoritaria, como quiero descargarme ya y desearle un castigo a esta persona porque me está causando un malestar. No. Lo correcto sería, ¿de qué forma lo hago? Ir y expresarle, mira, eh, lo que estás diciendo o lo que estás haciendo me está incomodando. ¿Bien? ¿Dónde lo hago? En privado. Si ella está hablando con una persona, no ir e interrumpir, discúlpame, mira, me está molestando lo que estás haciendo, porque le va a generar incomodidad a ella también. Simplemente esperar a que termine la conversación o de última decirle, amor, me acompañas un ratito aparte. Y aparte le dice, mira, me está incomodando lo que estás haciendo. Seguidamente dijimos que está el que aviso lo que me pasa, o sea, lo que interpreto y cómo me afecta. Una vez que tú le dices, o sea, cómo lo dices y dónde lo dices, de una forma pasiva, tranquila, manejando tus emociones, luego le dices lo que interpreta. Mira, yo interpreto que tú me estás queriendo afectar de esta manera con tu comportamiento y eso me afecta. Y me está afectando mucho porque no espero eso de ti. Cuando tú le dices lo que interpretas, y resalto esto, lo que interpreta, porque no siempre lo que interpreta va a ser realmente el motivo del comportamiento de la otra persona. Aclaro esto porque antes, cuando yo tenía un diálogo con mi abuelo, el que me crió, eh,
siempre buscaba yo investigar, o siempre fui a investigar mucho de chiquito, pero buscaba el porqué de todas las cosas. Y él se frustraba y me empezaba a gritar y me acusaba de cosas. Y yo le decía, pero no es así, yo sé, y no me vaya a discutir porque te voy a romper la boca, ¿se entiende? Entonces, ese comportamiento como que impone la interpretación y no da la oportunidad de que la otra persona explique el motivo por el cual está llevando a cabo ese comportamiento. Cada persona es un mundo, un universo aparte. Y eso es literal. Vamos a verlo ahorita más adelante. Bien. Entonces, tú puedes interpretar algo de una forma subjetiva en base a tu sistema de creencias, tus experiencias, tus conocimientos, influyen mucho en tu forma de interpretar las cosas. Entonces, tú interpretas algo, te afecta en base a lo que tú interpretas de una forma subjetiva y te genera enojo. Es válido, es válido. Pero luego vas y le dices a la otra persona, estoy interpretando de esta manera tu comportamiento y me está afectando de esta manera. Pero dilo con la intención de que la otra persona te explique cuál es su verdadera intención. Porque quizás no se dio cuenta de lo que estaba produciendo en ti, pero la intención de esa persona era otra. No era la intención de afectarte, sino era otra e ignoró los efectos que podrían causar en ti. Dale la oportunidad, es muy importante. Dale la oportunidad a la otra persona que te explique. Y luego está la otra fase, que es diseñar conversaciones. Pedir y ofrecer y diseñar conversaciones. Pedir y ofrecer es el hecho de decir, bueno, te pido por favor, por ejemplo, vamos a tocar un ejemplo aquí. Yo estoy hablando y Pipi está levantando la mano. Hace algo real acá, pero le voy a llevar a un ejemplo. ¿Sí? Entonces puede que a mí me afecte el hecho de que Pipi esté levantando la mano. Entonces yo le digo, mira Pipi, me parece muy grosero de tu parte que estés levantando la mano a cada rato, porque lo siento como que tú estás buscando interferir en mi exposición y eso me desconcentra. No, es un ejemplo, tranquila. Es un ejemplo que casé en el aire ahorita para mostrarlo. No, acá la clase lo hacemos entre todos, ¿bien? Tranquila. Entonces, eso es una forma errada. Yo tengo que buscar el momento. Termina la clase y le puedo mandar un mensaje. Mira, Pipi, en verdad, no me gusta que me interrumpa porque yo interpreto que tú quieres buscar protagonismo y me afecta. Un ejemplo, Pipi, no es que yo esté pensando eso, ¿bien? Sí, sí, sí. Entonces, Pipi me puede decir, no, espérate, Ricardo, es que yo tengo mucha curiosidad porque me gusta aprender, no me gusta quedarme con ninguna duda y es por eso que yo constantemente estoy levantando la mano para absorber todo lo que tú puedas explicarme y de esa manera poder reformular mi sistema de creencias. Entonces, la intención de ella es otra. Entonces, un ejemplo de una oferta y demanda es que le digo, bueno, Pipi, mira, está bien, si tienes alguna pregunta o algo, puedes hacérmela o antes me envías unas preguntas para tocarla en clase o luego de la clase me envías las preguntas para luego desarrollarla en la próxima clase, etcétera. Y yo también por mi parte, esa es la demanda y la oferta, y yo por mi parte también trataré de dejar de lado el narcisismo de querer interpretar de que todos me quieren afectar y esas cosas, y vamos a llevar una clase saludable. Un ejemplo, no aplicado a los principios Sí, que sí. dimos recién. Bien, sí, Pipi, adelante. No, yo quería resaltar la importancia de eh, cuando alguien te está diciendo, te dice algo que a vos te afecta directamente y hiere tus sentimientos o te da bronca o rabia, directamente primero saber escuchar a la persona lo que te está queriendo decir, interpretar lo que te quiere decir, y si no le entendés, preguntar en el momento, porque si no eso va a seguir con vos hasta que vos te animes a poder preguntar y vas a seguir con esa bronca, esa rabia, esa angustia y frustrado también y sintiéndote mal. Totalmente. Esa Totalmente. era Es muy lo importante que eso. quería. Bien, Pipi, muchísimas gracias. El Y saber no, escuchar. claro, y no te sientas como
perseguida por el ejemplo que di. Simplemente fue un ejemplo ilustrativo. No. Es cierto, soy muy curiosa. No, y a Me mí me gusta gusta que participar. pregunten justamente porque eso me demuestra que hay un interés. No quiere decir que todo tenga que hacer lo mismo, sino que me gusta que interrumpa porque se hace más dinámica la clase, ¿bien? No es tan estructurado como que todos se callan y yo hablo. No, no es así, ¿bien? Continuamos. Bien. El miedo es una emoción básica y natural que se activa como respuesta a una percepción de amenaza o peligro. Es una reacción adaptativa que tiene como objetivo proteger al individuo y prepararlo para enfrentarse a situaciones potencialmente dañinas. El miedo se manifiesta en una serie de cambios fisiológicos y cognitivos como aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, tensión muscular y pensamiento de evitación o escape. El miedo puede surgir de diversas fuentes como experiencias traumáticas, aprendizaje por observación, predisposición genética, influencia cultural y factores cognitivos, entre otros. Los individuos pueden tener miedo a situaciones específicas, miedo a las alturas, a los animales, a volar, a situaciones sociales, miedo a hablar en público, a conocer gente nueva, etc. A enfermedades, a la muerte, a la pérdida de seres queridos, a la inseguridad, etc. Ya que es influenciado por la percepción y la interpretación individual de una situación. Repito nuevamente esto. Es influenciado por la percepción y la interpretación individual. Existen varios tipos de miedo, algunos de los cuales son miedo realista, la fobia, el trastorno de ansiedad, ansiedad anticipatoria, el miedo social y el miedo a la pérdida. Las fases del miedo. Tenemos el miedo disfuncional, que representaría o metafóricamente sería la luz roja de un semáforo. Este tipo de miedo disfuncional te paraliza y no te permite avanzar. Luego tenemos el miedo funcional, que sería la luz verde. Este miedo te permite moverte, te permite accionar y distinguir dónde estás parado. Pero para pasar de este miedo disfuncional al miedo funcional debemos atravesar por la luz amarilla. Y en la luz amarilla nosotros evaluamos los recursos disponibles, analizamos mi interpretación subjetiva y creamos los recursos que nos hagan falta. Bien, por ejemplo, a ver, Jorge, ¿tú sabes manejar moto? Sí, Bien. sí. Cuando tú iniciaste el manejo de moto, la primera vez que agarraste una moto, ¿cómo fue tu experiencia? Y fue con mucho miedo. Claro. Es miedo lo que te da. Inseguridad también. Es un miedo disfuncional, ¿verdad? Primero, el ruido del motor, la vibración de la moto, el hecho de que tienes que tener el equilibrio a alta velocidad te genera como miedo disfuncional, ¿verdad? Bien. Exacto. Eso es un miedo disfuncional. Bien, gracias, Jorge. Es un miedo disfuncional. En base al ejemplo que le plantea Jorge, cuando uno aprende a manejar moto, está parado en el miedo disfuncional. El miedo disfuncional no te permite avanzar, no te permite accionar y no te permite saber dónde estás parado ni con qué recursos cuentas. El miedo funcional ya es un miedo natural, el cual uno tiene cuando maneja una moto, por ejemplo. ¿Cuál es el miedo funcional? Tú vas en una moto y ves un perro que está saliendo, que son unos benditos esos perritos a veces, que uno va a alta velocidad y se te cruza el perrito de la vecina enfrente. Entonces, uno va y cuando ve a esos perritos, a uno le agarra un miedo y pega el freno, ¿verdad? Va apretando el freno despacito como para no matarse tampoco al frenar de golpe. O, por ejemplo, uno va y ve el semáforo que está cambiando en amarillo para rojo y uno va frenando, respeta el semáforo, respeta las señales de tránsito. Eso es un miedo funcional, porque es un miedo que te permite avanzar, te permite accionar, pero te permite cuidarte también, a ti y cuidar a los demás. Ese es un miedo funcional.
Ahora, ¿cómo tú pasas del miedo disfuncional al miedo funcional? Y esto es la base de la intervención. Porque esto ustedes deben saber para ayudar a una persona, para acompañar, para traer conciencia. ¿Qué dijimos recién? Para pasar de la luz roja a la luz verde hay que pararse en la luz amarilla, ¿verdad? Y en la luz amarilla tú comienzas a analizar con qué recursos cuentas. Tú comienzas a cuestionar tu sistema de creencia. ¿Miedo a qué le tienes? Tú debes hablar con el miedo, decir, bueno, miedo, ¿de qué me quieres proteger? De que te mates, de que te estrelles con una moto, de que mates a otra persona, etcétera, de que te caiga, de que te lastime, de que quedes en silla de rueda. Todo eso se le viene a la persona cuando va a manejar una moto. Metafóricamente, puede ser en distintas situaciones. ¿Bien? Esto se usa en todos los ámbitos, hasta en el campo de la seducción se usa. Por ejemplo, si Jorge le quiere conquistar a Ana Leticia, por ejemplo, y Jorge me dice, no, es que cuando yo voy a hablarle a ella se me entumece el estómago, se me endurece todo el pecho y se me debilitan las rodillas. Bueno, pero ¿cuál es tu miedo? Pero mi miedo es que me rechace. Bueno, ¿cuáles son los recursos que te hacen falta para conquistarle a una mujer? Primero, debe ser una persona segura, debe ser una persona con valores, debo buscar los recursos que te den esa seguridad, que te hagan pasar del miedo disfuncional al miedo funcional, y de esa manera luego tú vas como, hola Ana, ¿cómo estás? Te invito a tomar, ¿sí me entiendes? O sea, ya vas como canchero, pasando del miedo disfuncional al miedo funcional. Mira, Ana ya le agarró un miedo disfuncional y cerró la cámara, ¿sí ves? Entonces, bueno, se me vio como que se cerró. Me doy a entender cómo es el ejemplo. O sea, la luz amarilla uno debe cuestionar su sistema de creencia, como diciendo, ¿miedo a qué le tengo? ¿Miedo a esto? Bueno, voy a buscar los recursos para poder afrontar esta situación. Cuestionar mi sistema de creencia y de esa manera avanzar paulatinamente en algo que vamos a ver ahorita que se llama las fases del aprendizaje. ¿Bien? Entre paréntesis, he visto que muchos son de Posadas. Me encanta. Yo también soy de Posadas. En Posadas Misiones. Chévere. Aguante Posada. Vamos avanzando. Unos segundos voy a estar en esta imagen y dígame qué observa. Le describo. Aquí no está en juego, o sea, no está en tema de discusión el racismo, como que no, es que los otros son negros y eres blanco. No tiene nada que ver de eso. Aquí el patito está atravesando por un problema. Y ese problema le impide a él unirse con sus hermanos. Bien, hay un problema en él y ese problema le impide avanzar, le impide accionar. Y él está intentando, mira, él está aleteando, se está esforzando con la cabecita para tratar de alcanzar y está en puntita de pie. Pero no es suficiente para superar el problema. Ahora, en base a esta imagen deseo escucharle unos minutitos. ¿Cuál es el problema en esta imagen? ¿O dónde está el problema? ¿Qué le impide al patito unirse con sus hermanos? Sí, Jorge, adelante. ¿Puede ser la altura? Puede ser, Miedo. claro, puede ser la altura. ¿Alguien O más? sentirse discriminado por el color. No está en juego el color, por eso aclaré que no es el color el problema. Imaginemos que todos son amarillos o que todos son negros. Pipi, Los otros no le. Sí, sí, adelante. Los otros siguen. Claro, los otros siguen. Carolina dice posición en la que está. Puede ser también. Puede influir. ¿Alguien más? Pipi, Y sí, está solo, nadie lo ayuda. también. Pipi, adelante.
Gracias, Jorge. Que no se sienta igual a ellos, ¿En qué sentido? en el sentido de la altura, el color, o que si ellos pertenezcan a un grupo y él esté aparte. No tiene nada que ver el color. Listo. Por eso aclaré que el color no está en juego. Hagamos que son todos del mismo color. Bien. Fíjense, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos, yo pongo el mismo ejemplo. Ya Mariela y Sandra, ellos ya cursaron esto, así que ya saben de memoria lo que yo voy a decir. Supongamos que yo tengo una carnicería y yo soy el dueño de la carnicería y ustedes son todos los carniceros que trabajan en mi carnicería. Un 24, un sábado, como fue este año pasado, un 24 de diciembre, tengo la cámara de frío lleno de carne, que no entra una patamuslo. Y trabajamos solamente hasta el mediodía un sábado, obviamente. Pero resulta que a las 9 de la mañana, un sábado, se me corta la luz. Y no se puede vender ningún tipo de carne porque no funciona ninguna máquina. En la vereda de frente está mi competencia, el cual tiene luz por todo lado. Y todos los clientes que estaban en mi negocio se pasan enfrente. Ese corte de luz a mí me afecta muchísimo. Porque la carne no lo voy a poder vender sino hasta el lunes. Sin luz se me va a empezar a podrir, voy a perder, voy a tener que largar oferta, etc. Yo en ese día tenía pensado juntar el dinero para pagarle a ustedes y no tengo para pagarle en ese momento. ¿Esa situación le afecta también a ustedes? ¿El corte de luz? ¿Por qué le afecta? Ustedes vendan o no vendan, ustedes cobran, ¿eh? Háblenme con sinceridad como empleados. ¿Le afecta si corta la luz? Porque podrían quedar sin trabajo. ¿Por qué si no es tu culpa? Y porque si vos cerrás, te fundí, no trabajamos nosotros. No, una carnicería no cierra así. Bueno, yo te hablo porque yo fui carnicero 9 años. No cierra. La carne de composición es última, se hace chorizo, se hace molida, se vende. Sino que es un momento estresante para mí. ¿Pero le afectará de la misma manera a ustedes? No. No le afectará, al contrario, ustedes van a estar más tranquilos porque no van a esforzarse tanto, no van a tener que lidiar con la gente estresante, van a interactuar entre compañeros, van a tomar un mate, quizá algunos fumar un cigarrillo, chatear con los hijos, con la esposa, con el novio, con la novia, etc. Porque van a estar libres, no hay nada que hacer. Entonces, este ejemplo ilustrativo es para que ustedes se den cuenta que una situación, lo que venimos viendo en la diapositiva, puede afectar a uno, pero a otros no. Al contrario, para otros puede ser hasta favorable, beneficioso. Ahora, en el ejemplo que vimos recién del patito, lo vuelvo a compartir. Aquí, el problema diría alguno que es la altura. Este es el obstáculo, ¿bien? Sin embargo, para el patito podría ser un problema, pero para los otros patitos no. Es algo beneficioso porque le mantienen una altura donde le puede brindar más seguridad para los depredadores que anden aquí abajo. Entonces, en sí, el obstáculo no es un problema. Es una interpretación subjetiva de él como un problema. Pero el problema no está en el obstáculo. El problema está en la mente del patito. Porque él está buscando resolver el problema con los recursos que cuenta. Si ustedes ven, el patito está aleteando, brincando y mirando hacia arriba, tratando de alcanzar, pero eso es con los recursos que él cuenta. Pero los recursos con los que él cuenta no alcanzan, no es suficiente para afrontar un obstáculo y superarlo. El patito puede ir caminando paralelamente con los remanentes y cuando encuentra una pendiente se une.
Es una de las soluciones. Pero él se está quedando ahí mientras el otro patito avanza. ¿Qué sucede con esto? Muchas personas, más que nada en la adolescencia, entre los 12 a 19, 20 años de edad, en mayor porcentaje en varones, se da mucho el suicidio. Más que nada por desamor. Tiene sus motivos. Por la falta de una figura de apego en la niñez. La noviecita se va con el otro, con el amigo, y el joven, el adolescente, entra en un estado de depresión. Los niños y adolescentes no tienen algo que los adultos ya tenemos, que es el desarrollo o la madurez de la corteza prefrontal, que es la parte superior del cerebro, encargado de tomar las decisiones lógicas, razonables y el análisis. Pero sí tiene desarrollado, y eso ya nace un precableado neuronal y el desarrollo del sistema límbico, que está encargado de las emociones. Pero si las emociones no están reguladas por la corteza prefrontal, la persona es inmadura y es muy emocional extrema. Es por eso que los niños lloran mucho, que los adolescentes se le llaman como la edad del pavo, ¿no? No comparto mucho ese término, pero nos llamaron alguna vez a todo en eso. Es porque no tenemos desarrollado la corteza prefrontal y tomamos decisiones no razonables y somos muy impulsivos. La corteza prefrontal se desarrolla entre los 20 a 30 años, aunque hay excepciones que parece ser humano que nunca se desarrolló, pero bueno, esos son casos específicos, pero se desarrolla entre los 20 a 30 años de edad, ¿bien? Uno llega a la madurez. La adolescencia no. Entonces es muy fácil para ellos caer en un estado depresivo porque no tienen desarrollado esa parte y pueden caer en el suicidio. Entonces en el momento que tú vas a afrontarlo, tú le traes conciencia a la intervención en base a esto. El adolescente o cualquier persona, porque hasta personas mayores se terminan suicidando por desamor, ¿bien? La persona se enfrenta a una situación de crisis porque no puede resolverlos con los recursos que tiene. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, no puede soportar ver a la que era su novia besándose al otro día que le terminó a él con su amigo, riéndose, siendo feliz, yendo de la mano, etc. Entonces la persona comienza a experimentar un desborde emocional, se enfrenta ante una situación y no tiene los recursos para afrontarlo y superarlo. ¿Cuál es la lógica? No puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella. Me duele verlo. Y es algo natural y válido. Pero, por ejemplo, Jorge puede venir y me puede decir, mira, Ricardo, es que un supuesto negado, ¿no? Es una suposición, un supuesto negado. Jorge viene y me dice, mira, mi novia se fue con mi amigo y en verdad yo tenía proyectos con ella, me ha lastimado y aparte de todo, mi amigo me saca la lengua cuando está con ella de la mano, de ejemplo, ¿no? Y eso me afecta. Yo, que en mi experiencia fui víctima de una mujer psicópata narcisista por 10 años, yo en la vida real he pasado de todo, intento de suicidio, trastorno de estrés postraumático, pánico, depresión, etc. Quizás desde mi interpretación digo, Jorge, pero es una tontería eso. O sea, eso te va a hacer más hombre, eso te va a hacer madurar, avanza, no de la forma correcta. Porque yo lo estoy hablando de mi experiencia y mi interpretación, pero lo que estamos viendo es que no todas las personas se interpretan de la misma manera. Yo, en base a la experiencia que ya pasé, tengo más recursos para afrontar quizás un desamor. Quizás Jorge no. Entonces yo debo conectar empáticamente con él, tanto cognitiva como emocionalmente. Y acompañarle a afrontar esto. Porque la muralla de él, como el patito, es que la novia ya está con otra persona y él no sabe cómo seguir en la vida. Entonces yo debo acompañarle y brindarle los recursos para que él pueda afrontar la situación.
pero va a ser pura y exclusivamente decisión de él. ¿Me doy a entender? Bien. Vamos a ver algo más y cerramos porque el tiempo se me está yendo. Se me va a cerrar el mic. Vamos con este. Esta es una fase del aprendizaje que tanto ustedes van a atravesar en esta cursada, como también ustedes deben acompañar a los clientes que van a asistir. Está la ignorancia, sabemos cuánto no sabemos, conocimiento y sabiduría. Por ejemplo, viene una persona con una situación de crisis emocional y viene a afrontarme, viene a proyectarme lo siguiente, porque está en una fase de ignorancia para poder afrontar la situación. Pero en la asistencia que tú le vas a dar aplicando las 5 columnas, los primeros auxilios psicológicos que ya vimos, tú le vas a traer conciencia. Vas a generar conciencia en él. Entonces la persona va a pasar de la fase de la ignorancia, donde no sabe la menor idea, va a pasar a la fase ya sé cuánto no sé. Ya abrió conciencia. Ahora sé cuánto no sé y lo que me falta por aprender. Luego va a pasar a la parte del conocimiento. Ahora ya sé lo que debo saber. Y la última fase, la fase de la experiencia. Ahora ya vivo lo que he aprendido. ¿Se entiende? Por ejemplo, un adelanto a lo que van a empezar mañana, psicología oscura. Jamás tú le puedes decir a una víctima, mira, escapa de esa relación porque él es un depredador que terminará acabando con tu vida. Imposible hacer eso. Hay muchos síndromes que la víctima está experimentando y uno de esos es el apego al perpetrador. El apego al perpetrador es un estado psicológico y cognitivo que conlleva a la víctima a justificar a su depredador y hasta a defenderlo ante acusaciones que puedan amenazar su vínculo. Que tú le digas, suelta, que es un depredador, ese es un hijo de tanta, que no te conviene, que aquello vas a provocar que la víctima se aleje de ti, que jamás te vuelva a hablar. Y es más, ella le va a ir a contar al depredador y el depredador va a buscar hacerte daño a ti. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, de una u otra manera, cuando la víctima sienta como que algo no está mal, te buscará. Pero en su ignorancia, porque tendrá muchas preguntas que no tienen respuesta. Y para encontrar esas respuestas a esas preguntas, abro un paréntesis y hago un chivo, les recomiendo el libro que terminé de escribir. Ahí está todo lo que tú necesitas saber para entender qué te sucedió en la relación, que te lastimó y te hirió de una manera trágica. Y que hoy te da miedo a confiar en la persona para formar una relación. Cierro paréntesis. Va a venir un estado de ignorancia. Luego tú le vas a brindar progresivamente y sistemáticamente las informaciones, aplicando las 5 columnas. Entonces la víctima despacito comenzará a decir, ahora sé cuánto no sé. Ahora voy entendiendo por qué él era tan frío en las noches conmigo. Ahora voy entendiendo por qué él me comparaba tanto con la vecina o con la compañera de trabajo. Ahora voy entendiendo por qué cuando yo detectaba algo mal de su comportamiento, él usaba el desvío y evasión. Y había sido, eso es una técnica. Ahora entiendo por qué él me decía que yo era la tóxica cuando yo le reclamaba algo. Ahora entiendo por qué él decía que él se comportaba de esa manera conmigo porque yo tenía la culpa, etcétera, y etcétera. Ahora sé cuánto no sé y debo seguir estudiando. Entonces tú le sigues acompañando, luego ya van a fase el conocimiento, como que ahora sí ya identifico las señales. Cualquier mínimo movimiento de manipulación, momento, están buscando manipularme. Créeme, no sé si Mariela y Sandra podrán afirmar esto, pero cuando tú terminas la cursada de psicología oscura o tú terminas de leer el libro que yo le ofrezco, tú detectas cualquier señal mínimo de manipulación.
El más mínimo intento de manipulación, y no solamente en la pareja, sino en el compañero de trabajo, etcétera, en cualquier relación social, tú aprendes a identificar cualquier señal de manipulación y aprendes a evadirla también y a protegerte. Sin ser grosero ni faltar el respeto a nadie, no. Con mucha sutileza e inteligencia aprendes a evadir y a protegerte. Bien. Y luego pasas a la experiencia. Sí, Mariela, adelante. Es así, buenas noches. Es así, profe. Uno se da cuenta. En las mismas relaciones de amistades uno ve cómo el Señor trata o cómo le habla o cómo le atiende a tu amiga. Prácticamente te está echando, te está diciendo, inventándote alguna excusa, cosa que vos desaparezcas de la escena para seguir continuando haciéndole daño a ella. Ella te está contando algo, vos la estás escuchando con toda la atención del mundo, le estás tratando de orientar, él está captando eso y te dice, fulana, vos no te necesitaban hace un ratito allá para aquellos lados. Tómatelas de ahí porque estás corriendo peligro vos también. Tenés que salir, moverte, pero buscar la forma de protegerle a tu víctima. Hay técnicas de tenerla también, de protegida y campaneándola. Estar atenta. Nos sirve un montón. A mí en lo personal me sirvió un montón porque también aprendí y entendí las cosas que me pasaron. Muchísimo. Muchas gracias, Mariela. A usted, profe. No hay problema, Sandra. Gracias, ya entiendo. Bien, chicos. Vemos una diapositiva más y continuamos la próxima clase, ¿bien? Porque ya se está cerrando esto. Bien, la realidad subjetiva de cada persona consta lo siguiente. De hecho, tú percibes los hechos externos a ti. Se genera una interpretación en tu sistema límbico, en las emociones, en tu filtro, en tu sistema de creencia. En la clase que viene vamos a desarrollar mejor esto. Y se da una realidad subjetiva. La realidad subjetiva es propiamente de cada individuo, no es compartida. Nadie, absolutamente nadie, piensa y ve al mundo como tú lo ves. Nadie. Pueden compartir características, pero cada persona ve al mundo de una forma muy diferente en base a la experiencia vivida, a las informaciones adquiridas y a las experiencias ajenas, como también experiencias inventadas. Eso vamos a verlo en otras clases, ¿bien? Pero bueno, hasta aquí fue la introducción de lo que es psicología de la emergencia.